Bienvenidas, queridas amigas y amigos, precisamente a bienvenidosvenezolanos.com, a este programa Florida Opina con Alexis Ortiz. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante con una persona muy competente para hablar de eso, y es sobre las elecciones parlamentarias, estas ilegales que está tratando de impulsar el castrochavismo en Venezuela, pero un conjunto de ciudadanos muy respetables están proponiendo una alternativa electoral válida. Al frente de estos ciudadanos está uno muy prestigioso, el exministro del Ambiente de la segunda administración del presidente Carlos Andrés Pérez, Enrique Colmenares Finol, un patriota calta cabar, un defensor del ambiente, cuando la naturaleza era protegida y defendida en Venezuela. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, Alexis. No sabes qué placer tan grande poder compartir contigo. Compartimos en aquel tiempo también cuando tú eras miembro de la Comisión del Ambiente del Congreso de la República. Y bueno, esa admiración, respeto mutuo, y perdóname que lo diga así, se ha mantenido a través de tanto tiempo. Entonces, adelante, con muchísimo hermano, gusto. mira, tú eres el coordinador nacional de la Alianza Nacional Constituyente. Me gustaría que introdujéramos este programa cuando tú le expliques a la gente qué es la Alianza Nacional Constituyente y cuál es la proposición que ustedes están llevando a la opinión pública en este momento. Bueno, la Alianza Nacional Constituyente es una organización de la sociedad civil de Venezuela, la cual ha venido planteando que en Venezuela necesitamos realizar cambios profundos, cambios realmente en todos los ámbitos. Venezuela es un país destruido y ahorita, hoy en día, con este régimen, un país inviable. Aquí en Venezuela no funciona nada absolutamente bien, todo está realmente, repito, sin funcionamiento. Y entonces, no solamente hay que cambiar, que es un planteamiento nuestro, un elemento circunstancial de gobierno, por ahí tenemos que empezar, pero también hay que hacer un cambio radical y profundo, y nosotros hemos pensado en su momento oportuno crear también una nueva constituyente que sea un pacto social, que refundemos a Venezuela y que Venezuela la refundemos por los próximos 50 años, porque los cambios, como te repito, Alexis, son profundos en todos los aspectos. Y en este momento, por supuesto, estamos estimulando y manejando una alternativa electoral. No podemos acudir el día, hoy dijeron que era el 29 de noviembre, cambiaron la fecha, no podemos acudir el 29 de noviembre a un evento electoral totalmente ilegítimo, convocado por unos organismos ilegítimos como es la Asamblea Nacional Constituyente, como es el Tribunal Supremo de Justicia, y por supuesto todos crearon un Consejo Nacional Electoral ilegítimo. Entonces, el venezolano, que estamos ahorita casi el 85% de venezolanos en contra de esta situación, no podemos acudir a ese evento fraudulento y estamos planteando que hay que hacer un proceso electoral. Sí, vamos a un proceso de elecciones, sí, pero no un proceso manejado, repito, por este sistema, sino manejado por la ciudadanía, manejado por los venezolanos, tanto en Venezuela como en el mundo. Y si ellos plantean que va a ser el 29 de noviembre, que era el día que también previamente habíamos escogido nosotros también, tenemos una posibilidad, bueno, ese mismo día, los venezolanos en el mundo vamos a votar. Y en Venezuela vamos a votar diciéndole que no queremos que siga la usurpación, que hay que cambiar toda esta serie de instituciones ilegítimas y decirle al mundo de que los venezolanos queremos que nos ayuden, porque eso es una decisión del 85% de los venezolanos y que queremos que nos ayuden a salir de esta situación. O sea, ese día en el mundo, el 29 ellos haciendo el fraude acá y nosotros el 29 en el mundo, en 120 países que tenemos ya contacto y en todos los centros en Venezuela, votando pero en forma legítima y acudiendo a la ciudadanía a demostrar pues cuál es su parecer y cuál es su visión. Bueno, esta es una proposición, Enrique, sumamente interesante porque se vehicula a través de una convocatoria a los ciudadanos. Todo lo que signifique tratar de buscar una salida para esta pesadilla que vive Venezuela con el protagonismo de los ciudadanos, tenemos que saludarlo como algo positivo, es algo
realmente que se inscribe dentro de la vocación y la voluntad democrática de todos nosotros. Pero hay algunas cosas que en una conversación que participamos, tú estuviste ayer con un grupo de opinión, yo planteé algunas preocupaciones sobre esta proposición de ustedes, que a mí me parece, insisto, muy plausible, muy interesante, muy valiosa, muy patriótica, pero algunas preocupaciones. La primera, ¿se puede hacer un proceso electoral nosotros en esta situación caótica de pandemia? Mire, la pregunta es pertinente, Alexis, totalmente. Acuérdate que si el gobierno hace las elecciones con esta pandemia, con todos estos problemas, y las hace el 29 de noviembre, bueno, nosotros tampoco podemos los venezolanos quedarnos en ese momento, quedarnos totalmente sin actuar. Nosotros tenemos que actuar. Si ellos convocan con la pandemia una elección, te reitero, entonces los venezolanos vamos a buscar fórmulas con todos los cuidados necesarios, con todos los distanciamientos necesarios, pero vamos a salir en más, como te dije, más de 120 países y en toda Venezuela, en todos los municipios, en todas las parroquias, vamos los venezolanos a votar. Y en todas las iglesias y en todas las plazas vamos a salir a votar para que el mundo sepa que los venezolanos, repito, en una cantidad muy importante, estamos dispuestos por una vía cívica, por una vía pacífica, a decirle al mundo que si esta gente sigue con esa actitud ilegítima y permanece en el poder como lo están haciendo ilegítimo, que el mundo venga y nos ayude y se apliquen las resoluciones del TIAR y el R2P de las Naciones Unidas, porque los venezolanos necesitamos que nos ayuden, no nos lo negamos, pero estamos nosotros dando, por supuesto, la oportunidad al mismo gobierno que entienda que en una vía pacífica, una vía de reconciliación nacional, en una vía de que los ciudadanos participen, le está diciendo al gobierno, pero también al mundo, de que los venezolanos queremos un cambio radical y profundo y que vamos a luchar ese día y muchos días más para que Venezuela recupere su democracia y su libertad. Fíjate tú, Enrique, porque es que hace una semana nosotros tuvimos una conversación aquí con el doctor José Esparza, un médico maracucho muy ilustre, que es un virólogo de importancia mundial, el virólogo por excelencia de la Universidad de Maryland, aquí en Estados Unidos, y él nos decía que la perspectiva del coronavirus era el recrudecimiento, que venían brotes más fuertes, sobre todo en países como Venezuela, donde no se puede confiar en las informaciones que al respecto da el gobierno usurpador. Entonces, eso es una preocupación. Si recrudece la pandemia, ¿cómo vamos a hacer? Sí, no, por supuesto, Alexis, te lo digo aquí con toda seriedad. Si recrudece la pandemia en los términos que este doctor lo está diciendo, este proceso electoral de esa manera no se puede hacer, eso es obvio, ¿no? Ahora, si el gobierno insiste en hacerlo y lo quieren hacer el 29 de junio, a pesar en ese momento que existiese esa pandemia, los venezolanos analizaremos si no hacemos nada o buscamos una fórmula con todos los cuidados posibles, con todo el distanciamiento posible, con todas las medidas posibles, de también decirle al mundo que queremos actuar. Acuérdate que vamos a actuar en Venezuela, pero vamos a actuar en todos los países del mundo. Va a ser un impacto político determinante para el gobierno, porque hasta el mismo Rusia, perdóname que lo mencione acá, el mismo Putin dijo que los venezolanos lo decidan y ellos deciden como bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos, que ellos decían si quieren seguir con Nicolás Maduro o no quieren seguir. Bueno, señor Putin, aquí está el pueblo de Venezuela diciéndolo en más de, repito, 100 países del mundo y está Venezuela diciendo qué es lo que queremos. Y usted Sí, vaya, señores. Solo que Putin no le ha dado la gana de leer las declaraciones de Maduro y del general Padrino diciendo que en ningún caso reconocerían un triunfo de la oposición. Pero fíjate tú, hablando de Maduro y su esbirro, Vladimir Padrino, otra cosa que nos preocupa muchísimo es que la represión se va a hacer mucho más implacable, si puede ser más de lo que ya es. La represión para impedir que nosotros tengamos éxito en ese proceso. ¿Se ha pensado en eso, Enrique? Sí, cómo no. Pero le va a ser muy difícil a ellos la represión. Te digo, ellos van a estar ese mismo día en votación, ellos.
están en su plan república, en su sitio. Bueno, que vayan a 4.000 sitios, estamos calculando 3.000 sitios donde vamos a estar votando los venezolanos. Y también que vayan entonces a todos los países del mundo en pedir que los venezolanos voten. Aquí les va a quedar muy cuesta arriba dañarnos a nosotros en todos esos sitios y eso va a salir en el mundo si ellos nos dañan. Ellos pierden más, repito, y voy a decirlo con sinceridad, Alexis, sí. Ellos pierden más, como lo hicieron el 16 de julio. El 16 de julio analizaron hacer un boicot a las elecciones y no lo pudieron hacer porque dijeron, bueno, nosotros podemos actuar en 20 sitios, pero no podemos actuar en 2.000 o en 3.000 sitios a actuar. Y entonces van a ir a las iglesias, donde vamos a la iglesia no sería, pero sería en las entradas de la iglesia, van a ir a boicotearnos la acción ciudadana. Bueno, que el mundo entonces clarifique que aquí estamos en un régimen de esa manera, de esa magnitud actúan, y que entonces ayuden con todas estas opciones internacionales del TIAR, del R2P, ayuden entonces a los venezolanos a salir de esta situación. Le estamos dando una autorización al mundo y le decimos, señores, vengan acá a Venezuela con la autorización de los venezolanos que se la estamos dando en esta gran consulta popular plebiscitaria a nivel mundial. Ahora fíjate tú, hay también una cuestión muy preocupante, ¿no? Y es que nuestra gente está en una situación extremadamente calamitosa, de hambre, de inseguridad, de dolarización de la economía, de falta de luz, de agua, de falta de gasolina para la gente movilizarse. ¿Han pensado en cómo manejar todas esas calamidades frente a este proceso? Sí, Alexis, en Venezuela voy a decir, y voy a decirlo con orgullo venezolano y con un gran orgullo. El venezolano está asumiendo su responsabilidad política en este momento. Cada día que pasan estas circunstancias tan difíciles, no creas que el venezolano, más que lo estén cohesionando y lo estén con medidas en este sentido, se está dejando convencer. No, el venezolano puede que le reciba la caja CLAP y puede que le reciba cualquier dádiva de esas compradoras, entre comillas, que ellos hacen. Pero el venezolano con su conciencia interior está dispuesto a hacer lo que sea. Y lo han hecho, lo han demostrado en muchas circunstancias. Entonces, ese día vamos a conocer el verdadero sentimiento patriótico venezolano. Ahí sí nos vamos a sentir verdaderamente hijos de los libertadores y nos vamos a sentir con ese criterio patriótico de que no compran, ¿verdad que sí dicen los venezolanos? Puede que les recibamos su ayuda porque la necesitamos, pero no nos compran. La conciencia del venezolano es una conciencia realmente de libertad y de democracia. Y ese día lo van a demostrar. Seguro, Alex, estamos en ese sentido. Nosotros que estamos aquí día a día en contacto con ellos, nosotros no hemos perdido un minuto en estar en contacto con la ciudadanía en Venezuela y sabemos que ellos están pensando de esa manera. Si hay que votar y si hay que salir a votar en esta circunstancia, ellos van a salir. No le van a salir a votar, por supuesto, es al régimen y a los que están realmente cohabitando con el régimen. A ellos sí no les van a salir. Pero ante esta disyuntiva que algunos tienen, porque alguien dice, no podemos perder espacio de hectáreas. No, el espacio para que el venezolano actúe y vaya a un proceso electoral, no el ilegítimo, sino se lo estamos dando en función de esta propuesta que estamos haciendo. Mira, y otra preocupación que plantea la gente cuando uno le consulta sobre esta proposición de ustedes tan valiosa es que la sociedad civil y los partidos políticos dentro de la sociedad civil parecieran haber perdido bastante capacidad de movilización por haberse desacostumbrado a trabajar en medio de la gente. Claro, es muy difícil por la represión, por todas las dificultades, pero también porque nuestros líderes políticos y no políticos se han acostumbrado a que la política, la actividad se hace en los medios de comunicación social y en las redes sociales y han perdido la costumbre de hacerla en el pueblo. Entonces, la capacidad de animar, de estimular, de promover la movilización popular parece que estuviera mermada en ese sentido. ¿Eso es cierto? Bueno, mermada en la actividad de algunos sectores políticos del país que han tenido... No, y no políticos también, porque uno observa que los dirigentes políticos les encanta salir en radio, en televisión, en las redes sociales, pero los que no son políticos también les encanta eso. Sí, pero lo que te puedo decir es que, y es más o menos
concomitante con lo que te decía anteriormente. Venezuela, por un lado hay un gran promotor de política en Venezuela, que es el régimen que está acabando con Venezuela. Esa es una propaganda que no podemos negar del régimen. Eso El es régimen cierto. no hace absolutamente nada bien para que salga el ciudadano a defenderlo. Entonces, la ciudadanía, reitero, está dispuesta a actuar y a trabajar. Ya no es necesario, fíjate, a veces con un solo llamado a través de las redes modernas de comunicación, la gente va y acude, lo hemos visto. Nosotros tuvimos la experiencia, y esto fue ahorita hace 2 años y medio, la experiencia del 16 de julio del 2017. Bueno, la gente fue, la gente asistió, la gente hizo un gran esfuerzo y fuimos realmente 7 millones de venezolanos asistimos ese día, organizados realmente por la sociedad civil. Los partidos también ayudaron, no podemos negar, pero en ese momento. Y cometimos errores de organización que ahorita en este momento los vamos a resolver. Ahora hay unas nuevas fórmulas de votar que también las vamos a utilizar. Eso sí, queremos que sea un proceso muy limpio, un proceso realmente donde haya inclusive, va a haber hasta tinta indeleble para que no haya ningún tipo de ilegitimidad, para que nosotros le digamos al mundo que somos serios, que somos responsables y que se pueden hacer procesos electorales respetando la opinión de los ciudadanos y no que una maquinita, ese voto, porque el voto nuestro va a ser manual, por supuesto, no ese voto de las maquinitas donde en la noche ordenan los del régimen, póngamele tanto a tanto. El 16 de julio, que se le hacen críticas, tuvo un efecto importantísimo que tuvo, entre otros, es que como sacamos nosotros 7 millones en todo el mundo, 7.600.000 votos, el gobierno tuvo que decir, cuando se eligió Nicolás Maduro, tuvo que decir, perdón, cuando se eligió la constituyente, tuvo que decir que votaron 8 millones y medio, o sea, como para decir, superamos. Y idealmente las cifras que se tienen, no puedo dar fe de ellas porque no las tengo en mi mano, fue que no votaron ni 2 millones de personas. Fíjate tú cómo se trata en esa elección chimba. Ahora, en estos minuto y medio que nos queda, mi querido Enrique, ¿hay tiempo y recursos para organizar eso, hermano querido? Sí, el tiempo lo tenemos todo. El 16 de julio lo organizamos en 2 meses. O sea que el tiempo es todo. Porque cuando hay batallas de esa magnitud como la de Carabobo, 8 días antes estaba el Libertador de San Carlos de Cojedes, ¿no? Podemos decirlo que en Tinaquillo, para ser más exacto. Entonces, el tiempo para nosotros no es preocupante porque estamos trabajando de ¿Y los mañana, recursos, tarde hermano? y noche. ¿Y los Y recursos? los recursos van a ir. Nosotros vamos, fíjate, han reconocido, voy a empezar una opción, pueden haber muchísimas, por supuesto, pero 60 países han reconocido al presidente Guaidó como presidente de la República. Esos 60 países que quieren que la democracia y la libertad se recuperen en Venezuela, le vamos a pedir que nos ayuden y nos han prometido ya que nos van a ayudar. Por otro lado, una serie de instituciones en el mundo que están forjando y desarrollando la democracia van a ayudarnos también en ese proyecto. Aparte de que aquí va a haber honestidad. Aquí los recursos Claro son sí. muchísimo menos de los que la gente está pensando. Claro, Aquí porque la gente va... eso va a ser un proceso organizado y defendido por gente decente como tú y como todos ustedes. Bueno, mi hermano querido, muchísimas gracias, Enrique. Fue realmente emocionante haber conversado contigo sobre esta proposición y ojalá que sea procedente y conducente. Que Dios te guarde, hermano. Gracias, Alexis, y Dios te pague estas oportunidades que nos dan de que Venezuela recupere su democracia y su libertad. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos escuchado, por habernos visto y haber tenido esa paciencia y esa amabilidad. Y hasta la próxima, si Dios quiere, la Virgen del Barrio.